Hola madridistas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Eterno Campeón, bienvenidos a un nuevo vídeo de básquet. Y bueno, aquí seguimos analizando la plantilla del Real Madrid de baloncesto. La semana pasada pues analizábamos los bases, que la verdad que ha tenido bastante audiencia el vídeo de los bases. Pues hoy nos pasamos a los francotiradores, nos pasamos a los escoltas y hoy vamos a analizar un poco quiénes serán los francotiradores de Sergio Scariolo en esta temporada. Así que vamos a hablar uno por uno de qué pueden aportar cada uno, qué rol tiene cada uno. Así que vamos a hablar largo y tendido durante un ratillo sobre los escoltas del Real Madrid. Así que bueno, vamos a empezar por el escolta, que en teoría se prevé que va a ser el escolta titular, porque la salida de Sana Musa hace que Teo Maledón haya llegado para ser ese escolta titular, ese escolta que puede jugar de uno, pero que más bien es ese jugador que va a hacer muchas veces la función de dos y la función de escolta. Como bien decimos, el equilibrio entre el control y la anotación. Teo Maledón, pues como bien hablábamos el otro día, es un base que puede hacer de dos, aunque su rol natural sea el base. En esta plantilla Scariolo lo usará seguramente mucho como escolta. Aporta control de balón, aporta lectura táctica y una buena capacidad defensiva para emparejarse con exteriores físicos. No es el más explosivo en anotación, pero es un jugador que ha promediado 17 puntos en Asbel Villerban, pero te garantiza un orden y te garantiza un equilibrio. No es un jugador que, por ejemplo, como Musa, que sí, te garantizaba en ataque, pero en defensa dejaba mucho que desear el bosnio. Así que Teo Maledón pues es uno de los jugadores, uno de los fichajes estrella del Real Madrid. Es ese jugador que probablemente en los momentos importantes va a estar en pista y el Madrid pues necesita pues eso, un jugador de estas magnitudes que te sumen las dos partes de la cancha. Además, Teo Maledón pues te aporta en ataque, también te aporta en defensa y es un jugador que al fin y al cabo al Real Madrid le va a aportar muchas cosas. Lo que decimos, orden, equilibrio, defensa y también anotación, que muchos no hablamos de eso, pero es un jugador que viene de anotar casi 18 puntos la temporada pasada. Así que es un jugador que muchos no hablan, pero para mí es un fichaje, si no es de los mejores de la temporada, pues probablemente sea uno de los 3 mejores fichajes del verano. Así que Teo Maledón, pues es ese, el escolta titular, ese escolta entre el equilibrio, el control y la anotación. Es un jugador que es muy, muy completo y en la que el Real Madrid pues ha fichado una pieza muy importante y una pieza que seguro que va a sorprender a más de alguno. Así que Teo Maledón, ese escolta titular, para mí es el escolta titular del Real Madrid. Y luego pues nos vamos al siguiente, el suplente. Nos vamos al capitán, nos vamos a Sergio Llull, el capitán de los momentos imposibles. Pues una vez más, el capitán otra temporada más en el conjunto blanco, creo que ya van 20, si mal no me equivoco, y si me equivoco, perdonadme, pero el capitán de los momentos increíbles, de los momentos imposibles, los momentos increíbles y de que cuando pierde, que cuando quema el balón, pues ahí está. Más allá de su impacto en el vestuario, de su impacto estadístico, es el corazón competitivo del equipo. Lo conoce muy bien Scariolo, su papel irá orientado a dar esos minutos en ataque, esos triples imposibles, esos momentos clave en los partidos grandes, el que a lo mejor pues veas el partido complicado y salga Sergio Llull y te meta 2 o 3 triples, te mete una mandarina y te cambia el partido. Es ese jugador que puede cambiar partidos desde el banquillo, y la temporada pasada de Sergio Llull para mí fue de las mejores temporadas desde la lesión, pues para mí ha sido la mejor temporada de Sergio Llull. Yo creo que es un jugador que aún tiene mucho que aportar a este Real Madrid. Es un jugador que
7, 8, 9 minutos te puede romper un partido, te puede volver a meterte en el partido o te lo puede romper a tu favor. Así que yo creo que es un jugador, Sergio Llull, que es el capitán de este equipo. Es importante tener a un jugador como Sergio Llull en el vestuario, pero sobre todo es el corazón competitivo. Yo creo que no hay ningún jugador en la plantilla que tenga la competitividad que tiene Sergio Llull, que tenga las ganas de ganar y las ganas de no dar por perdido nada como Sergio Llull, y yo creo que eso es muy importante tanto para Scariolo como para el Real Madrid. Así que el capitán de los momentos imposibles, importantísimo, va a ser un jugador importante esta temporada, seguramente no vaya a tener los minutos que haya tenido hasta ahora, pero sí que va a tener esos minutos importantes de, bueno, pues a lo mejor me la juego con Sergio Llull, si está en buen momento, si está en buena dinámica en el partido, si lleva 2 o 3 triples. Yo creo que Sergio Llull enfocado a la escolta, creo que su posición, ahora mismo, creo que es la posición que más se asemeja a él, se adecuada a él, porque yo creo que el físico no le da para ser el base y yo creo que ese escolta de 7, 8, 9 minutos o hasta 10 minutos te lo puede hacer en algunos partidos importantes. Así que el capitán de los momentos imposibles, Sergio Llull, pues un suplente de garantías para Teo Maledón. Nos vamos a David Kramer. David Kramer, el francotirador de la segunda unidad, pues el tirador que ficha Real Madrid. Un jugador exterior, un jugador que te garantiza puntos desde el exterior, un fichaje con un perfil muy claro, y es abrir la pista y sumar puntos rápidos desde el perímetro. Es un jugador que es verdad que no ha jugado competiciones europeas más allá de que la Champions League con el Tenerife, pero es un jugador que con su selección pues tiene minutos importantes, es ese tirador que el Madrid lleva añorando años. Es verdad pues que la última temporada, pues el tramo final de la temporada se le vio un pelín fuera del equipo. Es verdad que tampoco le ayudó que Vidorreta lo apartara durante varios partidos y lo dejara fuera. Pero yo creo que es un jugador que va a ilusionar mucho al madridismo, porque el madridismo está añorando ese JC Carroll. No es JC Carroll, no nos esperemos a un JC Carroll, pero es un jugador que te puede salir desde el banquillo y te puede enchufar 2 triples, te puede enchufar 3 triples y te puede romper un partido. Es un especialista en el tiro exterior y puede castigar pues las defensas cerradas y dar oxígeno en la segunda unidad. Garantizarte esos 7, 8, 9 puntos que a lo mejor pues en años anteriores no hemos tenido. Yo creo que un jugador como David Kramer te puede garantizar eso. 7, 8 puntos desde el banquillo. Oye, pues a lo mejor te sale 5 minutos, te tira 2 triples y te los mete. ¿Que sale y no los mete? Pues se vuelve al banquillo. Yo creo que es una pieza que Scariolo quiere tener, que Scariolo va a saber usar, y yo creo que David Kramer va a dar un nivel importante. Va a ser un jugador que va a dar un nivel importante y probablemente sea ese tipo de jugador que a lo mejor lo vamos a ver en más minutos de los que pensamos. Porque yo creo que es un jugador que en defensa aporta, en rebote aporta y sobre todo lo que decimos, el tiro exterior. Es un tirador. Es un tirador. Y además un tirador que sale en carretones, es un tirador que puede tirar a pies parados, es un jugador que la verdad pues que es bastante completo para lo que se viene diciendo de él, que se le está tratando como si fuera un muerto de hambre y que no sabe tirar. Y estamos hablando de un jugador que ha sido campeón con Alemania y que es internacional con la selección alemana. Así que David Kramer, fichaje muy importante, ese suplente que te puede salir y revolucionar el partido igual que Sergio Llull. Y sobre todo, pues es un jugador que te garantiza ese tiro exterior que mucho tiempo lleva añorando el Real Madrid. Así que David Kramer, fichaje ilusionante. Para mí es un fichaje que yo siempre haría, porque es un jugador que no te va a restar y es ese tipo de jugador que si tiene el día te puede resolver el partido él solo. Nos vamos
al comodín. Como en el puesto de base teníamos el comodín de Teo Maledón, que podía ser ese 1-2, pues nos vamos al comodín del escolta. Albert Abalde, el comodín todoterreno, el jugador gallego que viene de hacer su mejor temporada con la camiseta del Real Madrid, viene de aportar tanto en ataque como en defensa, y es sobre todo pues la versatilidad pura y dura. Es un jugador versátil, es un jugador que puede jugar en el 3, que puede jugar en el 2, que hasta puede jugarte también en el 1. Es un jugador que defiende como Los Ángeles. Yo creo que es un jugador que ha encontrado su sitio en el Real Madrid. No es un jugador que sea importante, pero a su vez se siente importante en el equipo porque es importante a la hora de defender y a la hora de sumar, de subir el nivel defensivo. Alberto Abalde, pues eso es lo que decíamos, puede jugar de escolta, puede jugar de alero o incluso te puede dar minutos al base. Pero lo que te va a dar siempre es una intensidad defensiva tremenda. Te va a dar un físico y te va a dar un trabajo silencioso que lo convierten en un recurso muy interesante. Y seguramente lo veamos en partidos interesantes, pues a lo mejor jugando en esa posición de 3, cerrando los partidos con Campazzo, Maledón, Abalde, Gessonia y Tavares. Es ese jugador que esta temporada además pues ha mejorado su porcentaje de 3, ha sido el mejor tirador del Real Madrid, los números están ahí, y Alberto Abalde ha ido creciendo con el Real Madrid, ha ido creciendo con el equipo, y Alberto Abalde ha llegado hasta sentirse importante en esta temporada. Yo creo que a Alberto Abalde le ha faltado eso. Creo que Alberto Abalde pues no es ese tipo de jugador que sea un líder, no es un líder, pero es un jugador que cualquier entrenador quiere tener. Cualquier entrenador quiere tener y para cualquier entrenador Alberto Abalde es un jugador muy valioso porque es un jugador que te da defensa, es un jugador que te da físico, es un jugador que te da inteligencia y es un jugador sobre todo pues que desde el año pasado le está dando tiro exterior. Alberto Abalde está casi en un 40% en triples. Estamos hablando que es un jugador que ha mejorado su mecánica de tiro, ha mejorado sobre todo su cabeza. Creo que en su cabeza ha habido un reseteo y sobre todo pues creo que se ha enfocado en que él puede ser un jugador no clave en el Real Madrid, pero sí importante, porque al fin y al cabo ser ese jugador que te dan que te ponen con el jugador más peligroso del rival, ser el jugador encargado de defender al rival más peligroso, pues eso es Alberto Abalde. Le vamos a ver bailar con la más fea, le vamos a ver pues probablemente defender a Basavicic, defender a Larkin, defender a Panther, defender a Kendrick Nunn, defender a cualquier jugador importante del equipo rival, pues le vamos a ver a Alberto Abalde defender a ese jugador, porque es el mejor defensor del Real Madrid, junto a Campazzo, junto a Andrés Feliz, pero estamos hablando de el jugador por el que cualquier entrenador se mataría, porque es un jugador, lo vuelvo a decir, es un jugador que te da de todo, te da intensidad defensiva, te da físico, te da trabajo silencioso, es un jugador que mete muchas manos, es un jugador que mete desde el triple. Bueno, pues es un jugador muy completo y que, lo que decimos, puede jugar tanto en el 2 como puede jugar tanto en el 3. Luego, en el tema 3, pues hablaremos también de lo que puede aportar Abalde como alero. Pero como escolta, Alberto Abalde te puede aportar eso, intensidad defensiva, bailar con la más fea, defender al jugador más peligroso del equipo rival y ser ese escolta alto que te puede defender a los doses más físicos que a lo mejor pues por altura pues Maledón, Jul y compañías se pueden perder el físico en esas peleas. Pero bueno, Alberto Abalde para mí es un jugador esencial en este equipo, es un jugador esencial en este Real Madrid, así que Alberto Abalde pues es ese tipo de jugador pues que cualquier entrenador quiere tener en su equipo y cualquier entrenador le gustaría tener en equipo. Así que estos son los 4 escoltas de momento, porque aún queda la quinta final.
veremos quién es. De momento, el Madrid no tiene prisa. Repetimos, la guinda final, el Madrid no tiene prisa. Puede empezar la temporada y el Madrid no fichar aún. El Madrid está esperando, según lo que nos cuentan, al que empiece la NBA y empiece algún corte importante. De momento, al Madrid, el mercado que hay ahora mismo no la trae los jugadores, porque ahora casi todos los jugadores ahora están pensando en coger un contrato durante la pretemporada en la NBA. Para muchos jugadores venirse a Europa es dar un paso atrás, y por eso el Madrid está, bueno, tiene su plantilla encarrilada, tiene su plantilla al 95% cerrada, pero el Madrid sigue interesado en fichar un escolta anotador. El Madrid no tiene prisa para fichar ese escolta anotador. El Madrid está esperando una oportunidad de mercado. Un jugador que diga, oye, pues me he quedado sin hueco en la NBA, me voy a Europa. Y el Madrid diga, oye, pues ahí estoy yo. El Madrid es lo que está esperando. De momento al Madrid no le convencen las opciones que hay. El Madrid ha tanteado alguna opción y le han dicho, no, yo quiero esperar a ver si encuentro hueco en la NBA. A mí me consta un par de nombres que el Madrid ya ha sondeado y le han dicho, quiero esperar un contrato en NBA, y el Madrid le ha dicho, bueno, vale, en caso de que no tengas ningún contrato en NBA, aquí estoy. Pues veremos a ver cómo acaba la plantilla de Real Madrid, pero de momento, los bases ya los hemos analizado, los escoltas los acabamos de analizar, Theo Maledón, Sergio Llull, David Kramer y Alberto Valde. Y para más cosillas, pues, ¿qué pedimos? Pues que le deis like al vídeo, que os suscribáis, que eso nos ayuda a seguir creciendo, nos ayuda a traer más vídeos, a traer más análisis como estos. Pues esta semana le ha tocado a los escoltas. Seguramente esta semana tendremos ya también los aleros, porque queremos analizar todo antes de que empiece la pretemporada. Pero eso, no lo dudéis, por favor. Darle like, suscribiros, compartir el vídeo y comentarnos qué es lo que os parece la posición de escoltas. Los francotiradores del Real Madrid 25-26, los francotiradores de Sergio Scariolo, Theo Maledón, Sergio Llull, David Kramer, Alberto Valde, pues son los 4 jugadores que de momento ocupan esa posición de 2, ocupan esa posición de escolta, en la que el Real Madrid, pues para mí tiene una posición de escolta a falta de ese jugador para cerrar la posición de escolta. Para mí tiene una posición de escolta bastante buena para la Euroliga. Así que nada, lo vuelvo a repetir, darle like, que es totalmente gratuito, suscribirse, que nos ayuda a aparecer en más sitios, nos ayuda a que cada vez tengamos más audiencia. Os tengo que agradecer, porque la verdad que sois la hostia, así hablándolo mal, pero sois muy grandes y nos ayuda que os suscribáis, nos ayuda que les deis like. Cuanto más like haya, más apareceremos en YouTube, más apareceremos a la gente en YouTube. Y eso, si queréis estar al día de lo que se comenta en el Real Madrid, pues Eterno Campeón es tu canal. Eterno Campeón, con suscribirse estás al día de lo que pasa en el Real Madrid. Y hoy hemos analizado los escoltas, pronto tendremos a los ala pivot. Así que nada, gente, un placer por estar ahí, un placer por comentarnos, un placer por seguirnos y nos vemos en el próximo programa. Así que, como siempre, nos despedimos con fuerte a la Madrid. Chao, chao.